Bueno, en primer lugar, algo que ya conocen, sin duda, es la riqueza de la provincia de Santa Marta, que es algo que es sumamente conocido, una gran potencialidad de recursos hídricos, favorable para todo tipo de actividades agropecuarias, con tierras fértiles en abundancia, aunque históricamente muy desaprovechadas, y una enorme cantidad de climas, usualmente bastante benignos para, de nuevo, cualquier tipo de actividad vinculada al sector agrario. Como todo el mundo sabe, ustedes mucho mejor que yo, las zonas más ricas, las mejores, las que más potencialidad han tenido y probablemente siguen teniendo, sean el Valle de Upar y Ocaña. No obstante, como todo no puede ser efectivamente positivo, la región y en especial la área circundante a Santa Marta tuvo hasta probablemente muy finales del siglo XVIII problemas e inconvenientes agudos. Aquí tienen algunos de ellos, que por otra parte son relativamente conocidos, o muy conocidos, mejor dicho. Por una parte, un problema endémico de malas comunicaciones, que naturalmente fueron un inconveniente para el transporte de los recursos agropecuarios, en algunos casos imposibilitándolo, sobre todo desde las zonas más del interior, una escasa población, con zonas muy amplias, prácticamente esa malla, el contrabando, que por otra parte, como mal endémico y muy conocido, nunca a efectos prácticos se pudo eliminar completamente. En otro orden de cosas, los indios chimilas, principalmente, que generaron enormes problemas a la presencia española en la zona y, por ende, también al desarrollo de las actividades económicas y, por supuesto, del sector agropecuario, aunque aparentemente, a partir de la década de 1780, parece que quedaron, no, si no total, al menos sí parcialmente pacificados. Y por último, la poca rentabilidad tributaria de los indios. Por supuesto, como toda la actividad económica la realizan los humanos y son ellos los que, a efecto práctico, determinan las variables positivas o negativas de las consecuencias de las mismas. Es importante hablar de la población. Aquí es donde efectivamente voy a requerir un poco más de ayuda, ya que no soy experto en este asunto de la población, de la demografía, y he tenido, la verdad, que realmente importantes problemas para determinar una variable que en mi trabajo de historia económica siempre ha sido significativo, pero aquí me han dado más de un dolor de cabeza. Tenemos un censo de 1778 que es muy conocido porque está citado en el estado de Antonio Caballero y Góngora de 1789, que se refiere a supuesto censo del 78, en el que ahí tienen las cantidades por número de religiosos, blancos, bastantes, indios, relativamente pocos, prácticamente ningún esclavo y un número de libres relativamente bajo, podríamos decir, para un total de algo más de 5.700 habitantes. Sin embargo, de ahí saltamos a un censo, el único que he conseguido encontrar, por eso digo, a ver si alguien puede arrojarme un poco más de luz a este respecto, que está en una obra de un colega nuestro, Zaina Saiter, de 1793, y aquí donde vienen mis problemas interpretativos. De censo arroja, según Zaina, 3.600 personas siempre en Santa Marta. Pero lo que a mí no me cuadra es ni el descenso tan abrupto, ni sobre todo, como pueden ver en el cuadro, que espero que sí, que se esté viendo, el trasvase tan enorme de población hacia los libres, ¿no? Nos encontramos arriba con 665 y abajo con 2.490. Al mismo tiempo que los esclavos son una población prácticamente irrisoria en el 68 y a finales del siglo pues son, no es que sean demasiados, pero pasan a 598. ¿De acuerdo? Estos son algunos elementos que a mí me gustaría tratar de, entre todos, darle algún tipo de explicación, puesto que no he conseguido encontrar ni en la bibliografía ni en la fuente consultada algún otro indicio ni de que haya más información demográfica sobre la población de Santa Marta
ni tampoco de que estos dos censos o algunos de los dos sean realmente correctos. De ahí probablemente haya que saltar al otro elemento, a la otra variable que hay que poner en relación, y es la institución militar Samaria. Todo el mundo conoce que a pesar de ser un enclave pequeño, es muy importante desde el punto de vista geopolítico y militar. Es una entrada natural al corazón de tierra firme, una primera entrada que hay, por la que hay que pasar si uno quiere tener un pleno dominio de toda esa riqueza que abraza la costa caribe desde Riohacha hasta Cartagena. La institución militar allí fue históricamente muy importante, pero los datos indican que su población activa militar fue sorprendentemente baja a pesar de todo. Como pueden ver arriba, en teoría tenía dos compañías, pero a efecto práctico la media en la segunda mitad del 18 no pasaba de 67 hombres por año, una compañía de artillería con 24 hombres y un regimiento de milicia de todos los colores que solamente se activa en las dos últimas décadas del siglo, de en torno a 1.000 hombres, que todos sabemos que estos 1.000 hombres no es que estén a sueldo de la Real Hacienda, sino simplemente se activan en caso de necesidad. Es sorprendente, por otra parte, como bien aparece abajo, que el hecho de ser una población pequeña y con poca población militar no evita que tenga una enorme cantidad de fuertes como pueden ver. Obviamente, esto va a generar todo tipo de gastos que, por supuesto, no se pueden comparar con los gastos militares de Cartagena, pero como pueden ver en este cuadro, sí son realmente significativos, sobre todo teniendo en cuenta la escasa potencialidad económica y los enormes problemas que van a ir teniendo y que va a sufrir Santa Marta a lo largo de, sobre todo, los tres últimos cuartos del siglo XIX. Este cuadro hay que tenerlo siempre muy en cuenta porque va a cambiar en los últimos momentos del siglo XVIII, precisamente a raíz de ese incremento de la potencialidad y del mayor nexo entre el sector agropecuario, sus productos y sus rentas y su distribución dentro del entramado militar samario. De ahí, por supuesto, hay que pasar a hablar tímidamente al menos de cuáles son las principales actividades agropecuarias de Santa Marta, todas bastante conocidas hasta mediados de siglo, algo de maíz, trigo y sobre todo el palo de Brasil, que será el producto estrella, y el tabaco, los dos últimos con un alto valor añadido como la mayoría de la gente sabe. Sin embargo, a partir de la década de 1770 se sufre una gran diversificación de productos agropecuarios en el que empiezan a ganar terreno algunos otros productos que también tienen un alto valor añadido y una gran importancia, como el café, la caña o el cacao. ¿De acuerdo? Por supuesto se va a mantener los anteriores, pero estos se van a posicionar precisamente, como bien aparece aquí a la derecha, debido a un lento pero inexorable proceso de expansión territorial, con una mayor utilización y mejor del territorio, como iremos viendo, y una creación y expansión de hatos ganaderos que van a favorecer no solamente el sector pecuario, sino también el sector agrario. Bien, en la siguiente pantalla tenemos cómo se realizaban, o es un simple ejemplo, los intercambios de actividades agropecuarias hasta la ciudad de Santa Marta. Hasta la década de 1760, esto es simplemente un ejemplo porque hay otros que también se podrían poner, pero este a mí particularmente me llamó mucho la atención, y es que desde el interior se traslada maíz y yuca, entre otros productos, a un lugar de indios como es la Ciénaga. Ahí se intercambiaba por sal. Luego era trasladado a Santa Marta para su comercialización y, por tanto, para la generación de activos. Y lo interesante es que durante todo este proceso no solamente están protegidos por soldados de la Nacional, sino que además algunos integrantes de la milicia samaria van a formar parte de esa cadena que va a trasladar productos agropecuarios desde el interior hasta la propia ciudad. Bien, en este cuadro podemos observar el discurrir de los problemas endémicos de Santa Marta en relación con los ingresos y el sector agropecuario, que solamente se va a romper a través o a raíz de las reformas muy conocidas de finales de la década de 1770.
70, perdón. Los bajos ingresos aparecen aquí desde 1739, todo el mundo sabe que tiene mucha relación, de hecho toda la relación con la ruptura de ese tradicional circuito mercantil naval que desde España conectaba tierra firme y luego el resto del Caribe. La desaparición del sistema de flotas y galeones, que es muy conocido, y el inicio de la guerra con Inglaterra en 1739 van a generar una auténtica desconexión entre el mundo rural y el mundo mercantil, que tradicionalmente había aportado su granito de arena al sostenimiento de la Real Hacienda Samaria. De ahí que, como aparece en la derecha, Santa Marta se empobrece, desaparecen prácticamente las exportaciones durante décadas y se incrementa la dependencia financiera vía situado, que esto es muy conocido, que no se romperá, como parece aquí en la izquierda, hasta que a partir de la década de 1770 se produce una lenta pero sostenida recuperación del sector agropecuario, que es muy importante que tengan en cuenta que se va a canalizar en gran medida en relación a los ingresos decrecientes hasta ese momento de la institución militar. De ahí llegamos a lo que al menos yo considero, a no ser que mis colegas me digan lo contrario, a lo que será el elemento agropecuario que va probablemente a iniciar el motor de recuperación agropecuaria en Santa Marta y sobre todo vinculado con el sector militar, y es el palo de Brasil. Para Brasil, utilizado desde hace muchísimo tiempo, uno de los productos estrella de la zona desde hacía muchas décadas, tenía hasta 1768 unas enormes dificultades para su extracción y comercialización, sobre todo debido a problemas de seguridad. Fundamentalmente me estoy refiriendo, como todo el mundo se puede imaginar, a la presencia de los indios belicosos. De ahí que un producto con un alto valor añadido, tanto dentro como fuera de la provincia, no tuviera un impacto directo y visible a nivel de rentas para la Real Hacienda. De ahí que el predominio del contrabando fuera lo más visible de esta etapa, que se rompe con el famoso reglamento de 1768, que lo va a incorporar como un monopolio, un estanco, favoreciendo inexcusablemente no solamente su expansión, sino sobre todo la naturaleza del estanco como monopolio, que es la renta, los ingresos de la Real Hacienda. Sin embargo, todo el mundo sabe que, a efectos prácticos, el reglamento de 78 no entra en vigor hasta después de la guerra con los ingleses, que acaba en 1783. Por eso, en realidad, no es hasta 1784 cuando este palo de Brasil se incorpora legalmente como un monopolio a la corona. Fíjense aquí el ejemplo que yo pongo, y es que hasta ese momento los negociantes compraban al rey el quintal de palo de Brasil a 8 pesos y lo vendían directamente en Cádiz a 18 pesos. Estamos hablando de un porcentaje de beneficio de más del 120%, una cosa absolutamente exagerada, de la cual la corona prácticamente no veía absolutamente nada. Paralelamente, también sabemos, la documentación y la bibliografía es muy explícita en ello, que muchos negociantes, acaparadores del palo de Brasil, adelantaban dinero a los productores para garantizarse la venta exclusiva y que la corona no viera absolutamente nada. A partir del 84, perdón, las cosas cambian y la administración real, es decir, la Real Hacienda, compra directamente a los productores a 5 pesos el quintal y lo vende directamente, con lo cual, al saltarse los grandes intermediarios, los grandes negociantes anteriores, todo o la mayor parte al menos de esa rentabilidad del palo de Brasil va a quedar dentro de la Real Hacienda. De ahí habría que saltar a cómo se va ampliando, cómo se va reactivando el sector rural, ¿no? Porque hemos hablado del palo de Brasil, pero hay más elementos que van a tener una gran importancia. Aquí tenemos algunos que, por otra parte, son bastante conocidos. La administración directa por parte de la corona del tabaco y del aguardiente, ambos en el 76, aunque a efectos prácticos, como digo, su rentabilidad no será visible hasta la década de 1780. Manuel Guirao ya había adelantado algunos de estos componentes que miraban hacia un incremento del monopolio y de los
estancos para favorecer la Real Hacienda ya desde el año 73, en concreto vinculándolo al estanco de la Quina, uno de los productos más interesantes del entorno, pero que, hasta donde he podido saber, nunca se llegó a estancar. El famoso informe de Caballero y Góngora hablaba y defendía, aparentemente con bastante conocimiento de causa, que el palo de Brasil en la quina, por ejemplo, otro de los grandes productos, haría incrementar la renta de la provincia y, por tanto, los beneficios que serían expansivos y favorecedores de la institución militar hasta en 500.000 pesos. Tras la expedición de Mutis, muy conocida, se intentó incluso crear también un estanco de nueces moscada, sí que siempre, según Caballero Góngora, también daría un importante beneficio, pero que tampoco se llevó a cabo. Todos estos son fomentos de la agricultura que no tengo muy claro hasta qué punto las cifras dadas por Caballero no pudieron ser exageradas o no, pero en cualquier caso, él y otros documentos hacen entrever que uno de los problemas para fijar estos estancos tan favorecedores en principio de la reactivación agrícola y sobre todo de las rentas de la Real Hacienda era precisamente la propia palabra, ¿no? Como el mismo Caballero cita, el odioso nombre de los estancos, ¿no? Parecía que solo la palabra estanco podía generar problemas no tanto de orden público, sino de productividad del producto finalmente estancado. De ahí tendremos que analizar muy brevemente cuál era la idea o los métodos que la Real Hacienda, o mejor dicho, el Estado español en Indias, porque la Real Hacienda no es más que uno de los brazos de ellos, buscaban para fomentar el sector agropecuario y su vinculación natural, que es el comercio. Según todas las informaciones, que no solamente están en Caballero y Góngora, sino en otra documentación, la idea principal era que debían cultivarse los principales estancos y productos en tierras de realengo. Esto es muy importante porque esto es uno de los elementos que explica la expansión territorial en la última década del siglo XVIII y que aparentemente tras de la lenta, progresiva pero sostenida recuperación de Santa Marta. Fíjense qué interesante este apartado que pone aquí, porque las autoridades eran aparentemente, sobre todo las de mayor nivel, eran defensoras del fomento del comercio libre, pero vendiendo exclusivamente al rey, por lo cual es una cosa, ¿no? Hasta cierto punto un poco sorprendente, ¿no? Que la defensa del libre comercio choque, ¿no? Con la idea, que no es precisamente muy librecambista, de que el producto sea vendido o ofrecido directamente y exclusivamente al rey. Pero básicamente era la idea porque se sabía, por los datos que obraban en poder de las autoridades coloniales españolas, que efectivamente los intermediarios eran los grandes beneficiarios de la actividad agropecuaria vinculada a los productos de mayor valor añadido, como hemos visto el palo de Campeche. Aquí tenemos al lado un ejemplo del 84 al 89, más de 30.000 cargas de palo son extraídas por cuenta de la Real Hacienda, siempre vinculados al estanco que yo acabo de comentar, costando al rey 150.000 pesos. Es decir, los 5 famosos pesos por carga. Se estimaba, y eso es lo importante, que la plusvalía de esta compra tras su venta iba a superar el 300%. Y esto es lo que acabó favoreciendo el incremento de los ingresos de la Real Hacienda, gracias a los cuales se podía proveer de víveres baratos comprados en el exterior e incluso llenar, como bien aparece en la documentación, los almacenes vinculados a los sectores militares, como por ejemplo los navales y sobre todo la artillería. En última instancia, todo esto que comenzaba aquí, con los estancos, la incorporación de los estancos y la extensión de las tierras de realengo, serviría para que su producto por entero fuera a parar a la administración militar, que esa era esencialmente la idea. Aquí tenemos otro elemento más que sume al anterior, y es en la Real Orden del 84 para hacer un plan general de productos del palo de Brasil en Santa Marta. Desconozco si realmente ese plan general se llegó a hacer, pero sí sabemos que efectivamente tanto el palo de Brasil como el aguardiente y el tabaco, estancados ya en la década
de 1780, la Quinano, generaron una enorme cantidad de beneficios que todos fueron a parar directamente a la administración militar samaria. Aquí otro elemento que aparece también en la documentación explicitado y es la idea, el proyecto de que Santa Marta, 17.000 hombres de armas, se vincularan al cultivo y al comercio del palo de Brasil. Lo tengo aquí con estas interrogantes porque desconozco a estos 17.000 hombres que no podían ser en ningún caso soldados de la propia Santa Marta se relacionan o tienen que ver, yo supongo que sí, con los procesos de pacificación de los indios, es decir, vincular antiguos enemigos a un proceso de expansión del cultivo y de la exportación de este producto estrella, por así decir, de la ciudad y el entorno de Santa Marta. Como bien aparece aquí, los datos indican claramente, y eso sí tiene un impacto directo en la tesorería samaria entre el 84 y el 89, se aumenta considerablemente los ingresos y, por tanto, aparentemente la productividad. Y eso lo que va a hacer es aumentar la renta de tabaco aguardiente, diezmos, por supuesto, y también los tributos de indios. Aquí tenemos, como se puede visualizar, efectivamente, esa expansión de los ingresos de Santa Marta a finales del siglo XVIII y principios del XIX, incluso durante la época de la independencia, en el que evidentemente el estado de guerra alrededor, dentro del Virreinato de Nueva Granada, no era precisamente muy positivo para el desarrollo de actividades mercantiles. Sin embargo, el aguardiente y el tabaco, que son los dos que sí tienen un impacto mucho más directo y más visible a través de la caja real, sí muestran un crecimiento absolutamente impresionante. Sobre todo, miren aquí que solamente estos dos productos suponen más de la mitad de los ingresos de Santa Marta. Y eso evidentemente va a tener reflejo automático porque era la idea en el sostenimiento de la institución militar samaria. Aquí tenemos otro ejemplo de la renta del aguardiente con productos, sueldos y gastos. Aquí lo interesante es la última parte, que es el líquido. Si calculan la rentabilidad neta, estamos hablando de un 51 y un 54% sobre el producto bruto inicial. No sé si eso es una muy alta rentabilidad o no, teniendo en cuenta que los gastos son evidentemente muy notables, pero al menos sí lo suficientemente altos como para poder nutrir a la institución militar samaria con unos impuestos, con unos ingresos, mejor dicho, que pocas décadas antes sencillamente no existían. Pues bien, estas rentas, tanto la aguardiente como las demás, pero sobre todo esta, acabó limitando mucho el cultivo ilícito y el contrabando, que ya sabemos que son dos elementos negativos para todo desarrollo y expansión de la actividad agropecuaria. Favorecer la extensión del cultivo bajo control real, que eso era la idea casi epistemológica de las autoridades españolas. El mayor precio, gracias al control real de estos productos, en concreto del aguardiente, evitó o hizo descender los desórdenes y la delincuencia que históricamente había estado asociada a la producción barata y sin control del aguardiente, que como la mayoría de la gente sabe había generado bastantes problemas de orden público. Dio empleo, que eso es algo muy importante, al fin y al cabo es un sector productivo que no solamente está vinculado a la actividad de la institución militar, sino además a la propia actividad en torno a los agentes públicos bajo control del rey. En este caso, pues el aumento de la plantilla de oficiales que controlan todo el entramado, toda la red de producción y distribución de aguardiente, junto con las rentas del estanco, pues evidentemente va a generar un impacto muy positivo en el empleo. Y por último, y no menos importante, porque yo voy hacia allá, el 100% de los beneficios se destinaba de una forma directa hacia la institución militar, entre otras cosas para hacerla independiente de la tradicional independencia que había tenido de Cartagena de Indias. El impacto que esto va a tener, todos estos procesos de incremento de la actividad agropecuaria, sobre todo en relación con los estancos,
van a hacer que a partir de la década de 1780, por ejemplo, la disponibilidad de harina sea tan grande, históricamente increíble, diría yo, que llegue incluso a exportarse, al menos por primera vez desde que yo he trabajado estos temas, desde Santa Marta a Panamá y La Habana, algo realmente sorprendente porque normalmente Santa Marta era deficitaria en este indispensable producto. Un aspecto al que yo le doy especial importancia y también requerirá, por ejemplo, de algún tipo de comentario por parte de mis colegas, es que la incorporación, aparentemente el aumento de la incorporación de los indígenas a la propiedad de la tierra, no solamente va a favorecer el incremento de la producción, como no podía ser de otra forma, sino que además los acerca mucho más, los favorece mucho más, tiende más la mano a los intereses militares de Santa Marta. O dicho de otra forma, a cambio de tierras, y el indio se implica en la propia defensa de Santa Marta y su entorno. Con lo cual hace desaparecer de un plumazo, en principio, los problemas de orden público interno que históricamente habían sido muy graves en Santa Marta y al mismo tiempo ayuda a la extensión de la actividad agropecuaria. Como bien aparece en el párrafo, probablemente, solo digo eso, probablemente, esto explique el apoyo indígena a los realistas después de 1810. Y por último, como no puede ser menos importante, todos estos productos que tienen que salir forzosamente, tienen que exportarse a través del puerto de Santa Marta, esto lo conoce muy bien Jorge, que es un experto en este apartado, propició, favoreció un desarrollo del puerto Samario, que durante décadas había tenido un papel nimio, prácticamente decreciente, favoreciendo la exportación de todos los productos agropecuarios y, como bien aparece aquí, ya fueron estos estancados o no. O dicho de otra forma, a partir de los años 80, el puerto Samario va a vivir un periodo pequeño, puesto que en 1810 todo eso se va a fracturar, de eclosión y por tanto de aumento de la actividad mercantil. Eso, como bien aparece aquí, tiene un impacto directo en el famoso almojarifazo. De acuerdo, que todo el mundo sabe, es un impuesto, un ingreso que tiene relación directa con las actividades de exportación e importación. Aquí vamos a olvidar un momento la alcabada, pero este prueba efectivamente, como bien aparece aquí en los porcentajes en relación con el total de los ingresos, que efectivamente la recuperación no podía ser de otra forma que el impacto de ese aumento de la producción y de la productividad del sector agropecuario que se va trasladando lentamente, ya sea estancado o no, a la ciudad de Santa Marta y de ahí van a ser exportados o reexportados hacia el exterior. Naturalmente, como colofón, esto, que es a donde vamos finalmente, va a tener un impacto muy positivo en el incremento de los gastos militares y de los gastos en general de Santa Marta. ¿De acuerdo? Si se acuerdan de la tabla que hemos visto anterior, los gastos militares, fíjense, a pesar de que la población militar no aumenta excesivamente, aunque sí un poco al principio del siglo XIX, los gastos militares prácticamente se duplican al mismo tiempo que los gastos de funcionarios o de pensiones mantienen unos niveles realmente altos. Estos gastos totales tienen una relación directísima con ese incremento de las rentas, no solo, pero sí muy directamente relacionado con los productos estancados del sector agropecuario. Finalmente, esa vinculación entre el sector agrícola y el militar a finales del siglo XVIII, principios del XIX, es sumamente visible, puesto que, como bien aparece aquí en la pantalla, alrededor del 80% de todos estos sueldos, de todos estos gastos militares, eran en sueldos militares, gracias precisamente a que el incremento de la actividad y los efectos del libre comercio, las exportaciones más los monopolios, generaron una potencialidad de recursos militares que no había tenido Santa Marta probablemente en toda su historia. En este tercer punto tenemos ahí precisamente que por primera vez en su historia los ingresos netos cubren la casi totalidad del gasto militar samario y por tanto lo hace
absolutamente independientes o en gran medida independientes de Cartagena de Indias, ¿no? Y sobre todo a partir o a través del famoso situado. Se han detectado 5 funcionarios, que es interesante esta parte, es la parte que menos he podido trabajar. 5 funcionarios vinculados a la administración de las rentas monopólicas, es decir, esos productos que se van incrementando a partir de 1784, que eran militares. ¿De acuerdo? Es la conexión, la otra conexión que yo quiero ver en este pequeño trabajo introductorio que estoy ofreciendo. Al menos 6 hacendados dueños de plantaciones de caña también eran militares. O dicho de otra forma, no solamente vemos que tras estas reformas del sector agrario hay un incremento de las rentas que van a favorecer la institución militar, sino que además la propia institución militar está implicada directísimamente en el propio relanzamiento de este sector, vía, por ejemplo, dueños de plantaciones, ¿no? Y estos administran directamente con la hacienda los productos, por lo cual evidentemente es muy interesante porque no solamente son militares que tienen haciendas y por tanto van a ganar dinero, sino que además se evitan cualquier tipo de intermediario porque estén estancados o no, los productos los van a administrar y por tanto negociar directamente con la hacienda y por tanto es como negociarse con ellos mismos, por así decir, porque no dejan de ser funcionarios públicos. El aumento de los hatos ganaderos cerca de Santa Marta, que nutren caballos, cerdos y demás, ahí también ha sido posible localizar 3 hacendados vinculados a la milicia. Cuando digo milicia me refiero a la institución militar. Y por último, nada más y nada menos que 2 coroneles, que ya sabemos que son altos grados militares, disponían de trampiches que producían aguardiente y por tanto podían ser y eran negociados directamente con la Real Hacienda. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.